Un cordial saludo, mi nombre es María Melba Sotoninco, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. Hoy presentaré los avances del proyecto de tesis doctoral que llevará por nombre Modelo de Desarrollo Curricular para el Contexto Educativo Rural Disperso de Colombia. Este estudio está enmarcado en la línea de investigación pedagógica, área de trabajo, procesos curriculares, contenidos, métodos y procesos. La facilitadora es la doctora Moraima Esteves. Inicialmente se retoman los tres primeros momentos de este estudio. El momento 1, como es el abordaje de la realidad, el momento 2, abordaje teórico, y el momento 3, abordaje metodológico. Inicialmente hablaremos de la situación actual de la educación rural en Colombia. Diversos estudios, entre ellos uno importante que viene desarrollando la Universidad Javeriana de Colombia, advierte necesidades estructurales que exigen mejorar calidad, cobertura y accesibilidad a la educación. En cuanto a cobertura, en ese momento el país tiene 55.889 sedes educativas, de ellas el 67% se localiza en las áreas rurales. En este momento hay un desafío grande y es el de cómo el nivel de preescolar y el nivel de educación media no llegan en este momento ni al 50%. Y en los niveles de educación básica y secundaria estamos en un 64%, no es muy significativo. Y se advierte también el fenómeno de que muchos de esos estudiantes de la básica primaria ingresan al grado primero, pero son muy pocos los que terminan el grado 11. En cuanto a calidad, se anota una gran brecha que hay, ¿no? Pues de las muchas que se han señalado entre la educación urbana y la educación rural, pero una importante es la que ocupa los resultados, que están 26 puntos por encima de los resultados que obtienen los estudiantes de la zona urbana, con respecto a los resultados de los estudiantes de la zona rural. También se advierte la necesidad de capacitación en el manejo de aula multigrado a los docentes, y pues que los docentes calificados no son muchos los que acceden al trabajo en estas zonas por sus condiciones inadecuadas de vida y por el conflicto que viven estos contextos. En cuanto a accesibilidad, hay deficiencias en infraestructura, en servicios básicos, y pues estas sedes educativas no cuentan con acompañamiento psicosocial para los estudiantes. En este estudio haremos énfasis en la educación, especialmente en las zonas rurales dispersas, puesto que existen zonas rurales dispersas. El Consejo Nacional de Acreditación de Colombia manifiesta que en 318 municipios existen zonas rurales dispersas, siendo estas que muchas están a 2 horas o más del casco urbano de estos municipios. En estas zonas no se tienen servicios básicos, algunas tienen energía, el agua no es potable, los servicios de salud son muy precarios y pues muchos tienen que acceder a grandes distancias para poder pues recurrir a estos centros de salud. Las vías carreteables son destapadas, eh, constantemente se ven abocadas a pues taponamientos por deslizamientos de tierra, a crecientes que se llevan parte de la banca de estas vías.
Y también pues son zonas que constantemente están más expuestas a las problemáticas del conflicto armado. En cuanto a la educación en estas zonas rurales, pues empezando por la infraestructura de sedes educativas que es muy antigua y deteriorada, pues hay destinación de pocos recursos para el mejoramiento de esta infraestructura. En cuanto a la parte de recursos didácticos para poder trabajar con el modelo escuela nueva, pues hay algunas guías muy antiguas, desactualizadas o no hay, tampoco hay equipos, no hay internet, no hay libros y pues no se vislumbra como un apoyo del gobierno para poder subsanar estas necesidades. En este estudio haremos énfasis en la parte del currículo. Podemos advertir que en este momento pues se debe mantener un currículo tradicional, fragmentado, estandarizado, que desconoce la riqueza de la diversidad de estos lugares. También hay una sobrecarga de estándares y objetivos a alcanzar que pues muchos han sido definidos externamente a estos establecimientos, a estas sedes educativas. Entonces los equipos de docentes tienen que cohabitar con las inconsistencias y tensiones que atraviesan las propuestas curriculares. Muchos docentes tienen que recurrir a recursos que pues ellos tienen que llevar a las sedes educativas como computador, como pues tratar de conseguir internet donde puedan, eh, tratan de pues de llevar fotocopias para que los estudiantes puedan trabajar y cada uno pues busca los recursos como puede, entonces pues no se sabe si están trabajando educación tradicional o están recurriendo a otro tipo de estrategias porque no, pues no tienen los recursos para poder definir en sí cuál exactamente es el enfoque o la metodología a la cual deben acceder para orientar de la mejor manera a los estudiantes. Entonces, pues la investigadora se pregunta cómo hacer para generar un modelo de desarrollo curricular para el contexto educativo rural disperso que sea pertinente a las características, necesidades y expectativas de los estudiantes y que se constituya en un aporte para mejorar la calidad educativa en este sector. Entonces se orienta bajo las preguntas de cuáles son las características del contexto rural disperso de Colombia, qué necesidades se identifican en los estudiantes y docentes a nivel de cualificación para la apropiación de conocimientos alusivos al desarrollo curricular y cuáles son las expectativas que tiene la comunidad educativa frente a la formación en estos centros educativos de zonas rurales dispersas. Entonces, se parte de unos propósitos. Un propósito general es generar un modelo de desarrollo curricular para el contexto rural disperso de Colombia que sea pertinente a las necesidades que se sugieren aquí del sector rural disperso y unos propósitos específicos como es develar la situación actual de la implementación del modelo que el Ministerio de Educación Nacional ha determinado para que se aplique en los establecimientos educativos rurales, interpretar la realidad actual del contexto educativo rural de Colombia, comprender las características, necesidades y expectativas del contexto educativo rural de Colombia, diseñar un modelo de desarrollo curricular para este contexto educativo rural disperso y validar dicho modelo. Pasamos ahora a un segundo momento que tiene que ver con el abordaje teórico. A continuación, presentamos los antecedentes. En primer lugar, antecedentes internacionales. El primero de ellos, titulado Educación Rural a través del arte, dibujos, muros y otros retratos. Este estudio se desarrolló en España. Luego tenemos
propuesta de intervención educativa en los colegios rurales agrupados Becker, también desarrollada en España. Y por último tenemos experiencias pedagógicas significativas de educación rural en Colombia, Brasil y México. Ahora tenemos antecedentes nacionales. En primer lugar, el titulado La educación rural hacia una caracterización epistémica y curricular. Luego tenemos el estudio titulado Práctica pedagógica interdisciplinar para la ruralidad potenciadora del arraigo y la identidad sociocultural. En tercer lugar, el estudio titulado Propuesta pedagógica contextualizada para la educación rural, creencias y prácticas docentes. Y en cuarto lugar, tenemos el estudio denominado Construcción de un currículo pertinente a las características, expectativas y necesidades del contexto rural de la institución educativa municipal, el ENCAN. Pasamos ahora a revisar el marco teórico. Tenemos ahora entonces el abordaje teórico que tiene en cuenta el concepto de currículo que pues manifiesta el Ministerio de Educación Nacional, el concepto de desarrollo curricular como el proceso en el que se lleva a cabo la concreción de todos los aspectos técnicos relacionados con los distintos componentes del currículo, como son los objetivos, los métodos, materiales, los contenidos y la evaluación. También tenemos el concepto de rural disperso, ¿no? Que se puede decir o se cataloga en este país que hay dos grandes grupos como son zona rural dispersa y zona rural nucleada. También el concepto de investigación proyectiva de la doctora Jacqueline Hurtado, como, digamos, un tipo de investigación que puede orientar bien nuestro estudio. Bueno, tenemos ahora entonces un tercer momento que es el abordaje metodológico. Esta investigación pues se va a basar en un enfoque cualitativo con el método fenomenológico que se basará en los postulados de Heidegger, quien expresa que este puede dividirse en tres partes como la destrucción, la reducción y la construcción fenomenológica. Este estudio es un estudio cualitativo el tipo de investigación proyectiva y el método fenomenológico. Ya para finalizar, tenemos la recolección de la información que se hará a través de las técnicas de entrevista semiestructurada, observación directa y focus group, mediante los instrumentos guión de entrevista y cuaderno de apuntes. Finalmente, muchas gracias por la atención prestada. Las referencias se encontrarán anexas a los avances de la investigación. Muchas gracias.